En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? De nuevo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. El caso de Luis Alfonso Cano motiva al debate que tendremos esta noche. Él pagó una condena de 5 años. La sentencia condenatoria decía actos de acceso carnal violento contra una menor de 14 años, además de pornografía infantil. Luego salió a la sociedad, fue rector de un colegio en el municipio de Honda. La periodista Salud Hernández recientemente publicó un artículo en el que desempantanaba y desenredaba un poco este tema. Ahora la Corte Constitucional avala su derecho al olvido. ¿Qué quiere decir esto? Tema que estaremos tocando esta noche en nuestro debate. Pero la pregunta concreta es, ¿tendrían derecho los abusadores de nuestros menores a este derecho de olvido? Es el debate. Queremos que usted nos acompañe. Hacemos una breve pausa y regresamos porque ustedes aquí tienen la última palabra. Regresamos a Veredicto, gracias por continuar con nosotros. Como les decíamos, estamos tratando de analizar en el debate de esta noche la conveniencia o inconveniencia de aplicar el derecho al olvido a personas que hayan cometido algún tipo de agresión sexual contra nuestros menores. Primero vamos a ponerlos a ustedes en contexto con algunos argumentos de este debate. Aunque el derecho al olvido no está consagrado en la Carta Magna colombiana, la Corte Constitucional sí se ha pronunciado sobre la materia desde mayo del año anterior y ha sentado jurisprudencia al respecto. Este derecho consiste en que el nombre de una persona que cometió un delito, que fue juzgado y condenado, y cuya pena ya se haya cumplido o prescrito, no puede ser incluido en las providencias judiciales que son de manejo público, pues esto contribuiría a todo tipo de prácticas discriminatorias en la sociedad. Pero conociéndose de antemano centenares de casos en los que los abusadores de menores sufren desequilibrios clínicamente comprobados y que tienden a repetir su conducta, y más aún, cuando en Colombia anualmente más de 40.000 niños sufren alguna clase de abuso sexual, la identidad de estas personas debe seguir bajo custodia una vez que se han reinsertado a la sociedad. Ese será nuestro tema de hoy. Y como siempre, ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, debe practicarse el derecho al olvido a aquellos agresores de menores que ya hayan pagado su condena. Es el debate que tenemos esta noche. Recuerden, ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv para emitir allí su voto a favor de la Fiscalía o de la Defensa. También recuerden que recibimos todas sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Ya de inmediato vamos a proceder a presentar a los invitados de esta noche. En la Fiscalía nos acompaña la señora Isabel Cuadros Ferré, directora ejecutiva, fundadora y presidenta honoraria de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y en la defensa nos acompaña esta noche el doctor Juan Manuel Charri, abogado de la Universidad del Rosario, especializado en Derecho Constitucional, Ciencia Política de la Universidad de Madrid, fue procurador auxiliar de la Procuraduría General de la Nación. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Comencemos entonces de inmediato a desarrollar nuestro veredicto. La Fiscalía tiene 4 minutos, puede ponerse de pie. Doctora Cuadros, gracias por acompañarnos y puede comenzar con su exposición. Tal vez quisiera comenzar diciendo que nosotros en la Asociación Afecto somos respetuosos del Estado de Derecho. Pensamos que todos los colombianos deberíamos seguir las leyes. Y también es interesante que esta debe ser la primera vez que un psiquiatra es un fiscal. Y a favor de los niños y las niñas, nosotros tenemos que decir que no podemos estar de acuerdo con el derecho al olvido cuando una persona ha cometido un abuso sexual contra un niño o una niña, y mucho menos cuando ha cometido actos que él mismo confesó de pornografía. Todo lo que sabemos de la investigación, desafortunadamente no en Colombia, sino en Estados Unidos y otros países anglosajones, es que la rehabilitación de las personas que cometen actos sexuales contra los niños es muy difícil. Es decir, la cárcel, y todos lo sabemos, no mejora a nadie. El dolor en sí mismo no mejora a las personas que han cometido un delito, y muchísimo menos si en esas cárceles, como sabemos todos los colombianos, no hay un tratamiento terapéutico que rehabilite a estas personas. Muy al contrario de lo que sucedería con los adolescentes, donde indudablemente el nivel de tratabilidad es distinto.
Las personas que cometen delitos contra los niños fundamentalmente tienen distintos tipos de patologías. La más grave de todas seguramente es la pedofilia. Es decir, ellos están fijados eróticamente en los niños. Uno se pregunta, el derecho al olvido y las víctimas, cuando usted sube un video de pornografía a lo que llaman la web profunda, o las imágenes que tenemos todos los días de los niños y las niñas, la víctima va a quedar siempre ahí. La víctima inclusive va a poder ver sus propias imágenes de abuso sexual. Y por supuesto, uno les haría la pregunta, sobre todo a nuestros televidentes, uno le diría, ¿usted dejaría que su hijo o su hija estuvieran cerca de una persona que fue condenada por abuso sexual? Es exactamente lo mismo que ocurre con una persona que tiene otro tipo de adicción. Seguramente le va a decir que va a dejar el cigarrillo. Cuando estaba preparando este programa me acordé de Mark Twain, que decía que dejar el cigarrillo era facilísimo, él lo había dejado 100 veces. De manera que aquí no sirve las buenas intenciones, las palabras compasivas. Uno sí se pregunta y nos tenemos que preguntar todos si ese niño que fue victimizado fuera mi hijo o mi hija, ¿sería que yo permitiría que estuviera ahí, cerca? Y hay que contarle a todos nuestros televidentes que por qué se cambió la legislación en Estados Unidos. Pues porque hubo una niña que vivía en un barrio residencial en Miami y se llamaba Logan, y entonces esta niña fue abusada sexualmente y dolorosamente asesinada por un pedófilo que vivía en un área residencial. Entonces todos los vecinos, incluidos los padres, generaron un movimiento donde le dijeron al Estado en Florida, nosotros teníamos derecho de saber que había un pedófilo en nuestro barrio. De manera que uno se pregunta por qué tanto beneficio para los adultos y tan poco beneficio para los niños y las niñas. ¿Por qué nosotros no los protegemos? ¿Por qué si la Constitución del país dice que los derechos de los niños tienen prelación, siempre estamos pensando que pobrecito el abusador y no pensamos en las múltiples víctimas que puede tener a futuro? La voy a invitar, muchas gracias, a que responda, estando ahí de pie, la siguiente pregunta, que la formula el doctor Carlos Fradique Méndez, abogado experto en Derecho de Familia. Veamos. En Colombia no aplica el antecedente judicial como agravante de la pena. Si se aplicara, el no olvido se estaría imponiendo una muerte civil. ¿Cómo explica usted que se pudiera imponer esa muerte civil en el caso de personas que han violado la ley cometiendo delitos sexuales contra menores sin que se estuviera violando el principio fundamental al derecho al trabajo y a la resocialización? Hay muchas partes que han ensayado distintos tipos de medidas que se hacen una vez la persona ya sale de la cárcel. Yo personalmente creo que habría que reformar, y los antecedentes son importantes. No es lo mismo una persona que delinque una vez que la que lo hace sostenidamente, porque al contrario de lo que las personas piensan, los abusadores sexuales tienen una gran variedad, digamos, de personajes que están detrás de esto. Las víctimas muchas veces se suicidan. De manera que es interesante ver qué pasa con ellas, el olvido para quién. Lo más grave que se le puede hacer a la víctima es la impunidad, es que tenga que volver a ver a la persona que la victimizó en la esquina siguiente. De manera que yo sí le digo respetuosamente que nosotros tendríamos que hacer unas medidas adicionales de protección a los niños, como por ejemplo tener un registro de los abusadores como lo tiene el FBI, o tener prohibiciones adicionales cuando sale a la cárcel, por ejemplo, que no pueda estar cerca a los colegios, que no pueda estar en los parques, porque indudablemente, digamos que esto propicia que haya muchos más niños disponibles para el abuso sexual. Perfecto, muchas gracias. Puede tomar asiento para que contribuya con sus argumentos. Vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado. Se trata del señor Gerardo Barbosa Castillo. Él es abogado de la Universidad Externado, candidato a doctor de la misma universidad, profesor de la Universidad Externado, titular de las cátedras de Derecho Penal y Hermenéutica Jurídica en pregrado y la Teoría de la Norma Penal, Globalización y Derecho Penal en posgrado, y miembro del Instituto de Derecho Procesal. Señor Barbosa, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Voy a hacer la primera pregunta. Por favor, explíquele a nuestros televidentes qué implicaciones trae que un agresor que haya cometido algún abuso sexual contra un menor y haya pagado su pena tenga ese derecho al olvido. Yo empezaría por afirmar que el derecho al olvido, como ningún derecho en nuestro país, es absoluto. Es decir, tiene excepciones y tiene límites. El derecho al olvido se ha desarrollado a partir de dos nociones básicamente, el habeas data y el antiguo concepto de la rehabilitación, el derecho que tiene la persona que ha pagado la pena a que se dé por cumplido su deuda con la sociedad. Pero paralelamente hay otros derechos que pueden entrar en conflicto con él.
Precisamente allí es donde está la discusión actual. Si la persona que ha cumplido una pena por un delito sexual cometido contra menores tiene el derecho absoluto al olvido, a que sus antecedentes sean excluidos de manera absoluta de las bases de datos públicas, o si para algunos efectos, debería mantenerse la referencia disponible a efecto de evitar que cometan nuevos delitos. Perfecto. Comencemos con el interrogatorio, doctora Cuadros. Doctor Barbosa, a mí me gustaría que usted nos ilustrara si esto, derecho al olvido, ocurre en todas las instancias. Es decir, no hay ningún delito que la persona cometa donde se haga un registro de que esta persona cometió ese delito. No, evidentemente la Constitución colombiana establece algunas excepciones y yo creería que esta, a pesar de no ser explícita, es una de ellas. En relación con las personas que cometen delitos contra el patrimonio del Estado, por ejemplo, se establece que en ningún evento podrán volver a desempeñar ciertos cargos públicos. Lo que se busca es proteger el patrimonio estatal más que extender la pena que inhabilita a la persona para trabajar con el Estado. No se le puede poner a los ratones a cuidar el queso. Entonces, si ya se cometió un delito contra el patrimonio estatal, esa persona no vuelve a manejar el patrimonio estatal. Es una protección del patrimonio estatal. Si es importante el patrimonio estatal, ¿no será más importante el derecho de un menor que está catalogado por la propia Constitución como un derecho prevalente? Y lo que ha dicho la Corte Constitucional, justamente tratando el tema, es que cuando un jardín infantil, por ejemplo, quiere seleccionar a un profesor, debería tener acceso a las bases de datos reservadas para evitar que entre sus profesores se cuele eventualmente una persona que ha cometido esta clase de delitos. Doctor Barbosa, pero entonces estaríamos hablando de que sí hay una, digamos, excepción a lo que estamos hablando del derecho al olvido y estamos hablando del patrimonio del Estado. Casi que tendríamos que deducir acá todos los que no somos abogados de que pareciera más importante el patrimonio del Estado que los niños y las niñas para la legislación colombiana. Aparentemente sí, y yo quisiera hacer una precisión adicional, y es que el derecho al olvido, además de tener límites, se saca el antecedente de las bases de datos públicas, pero no de las bases de datos reservadas del Estado, porque los antecedentes efectivamente pueden ser tenidos en cuenta para distintos propósitos. Entonces, aquí lo que se está diciendo es, la persona que ha cometido un delito contra la libertad sexual de los menores es excluido de las bases de datos públicas, pero esa reserva no se extiende para todos los propósitos. Por ejemplo, cuando se va a contratar a un profesor, se puede acceder, un particular, lo dice la Corte Constitucional, puede acceder a las bases de datos reservadas para saber si tiene este tipo de antecedentes. Luego, evidentemente, no es un derecho absoluto y prevalece indiscutiblemente el derecho de los menores al derecho de los adultos. ¿Una pregunta más? Sí. Doctor Barbosa, ¿qué opinión le merece usted como abogado penalista la condena de 5 años para una persona que tuvo acceso abusivo con un niño y además pornografía? Las penas son determinadas por la ley y adjudicadas en concreto por los jueces. Yo creería que en un Estado de Derecho uno debe respetar las decisiones que adoptan los jueces, así eventualmente uno considere que el delito es extremadamente grave y eventualmente pueda merecer un reproche superior. Muchas veces es más útil proteger que castigar. En este caso, yo creo que en el derecho ambiental se ha desarrollado un principio que es el principio de precaución. Cuando usted advierte que un daño puede inminentemente ocurrir, hay que tomar medidas para evitarlo. Si protegemos el medio ambiente a través de este principio, yo creo que con mayor razón a los menores. Si uno advierte que una situación extremadamente grave puede ocurrir, sería intolerable que el Estado permitiera que ocurriera. La doctora Cuadros habla específicamente del caso de Luis Alfonso Cano. Él pagó 5 años, pero después salió y fue rector de un colegio en el municipio de Honda. ¿Qué opinión le merece esa parte? Ya pagó la pena, pero evidentemente es una persona que fue condenada por un delito contra menores, pero además reconoció su propia responsabilidad. Entonces, ya pagó su deuda con la sociedad, pero queda la parte de protección de los menores. Ningún establecimiento educativo debería contratar a una persona con antecedentes por delitos de esta naturaleza. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Tal vez más un comentario, y es decir, mire, cuando una persona filma
las imágenes sexuales, porque obviamente no es adecuado llamarlo pornografía, sino las imágenes de abuso sexual de los niños y las niñas, esto no se puede recoger. Es decir, si él lo puso en los sitios de pornografía infantil, que hay en miles, desafortunadamente, las víctimas van a tener una revictimización constante. Es decir, cada vez que una de estas personas se vea siendo niño en una imagen pornográfica, va a sufrir un impacto emocional muy alto. Muchísimas gracias a ambos. Le voy a pedir que mantenga su posición porque vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos para escuchar las preguntas que tiene el defensor, doctor Charri. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocerlo al hacer el contrainterrogatorio del testigo de la Fiscalía. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. Les recuerdo, estamos en el segmento de la Fiscalía. Llegó el momento para que la defensa contrainterrogue al testigo de la Fiscalía, doctor Charri. Muchas gracias, doctor Barbosa. En su opinión, ¿cuál es la finalidad de hacer una excepción al derecho al olvido en estos casos? Reconocer que el derecho al olvido colisiona, entra en tensión con otros derechos. En este caso, los derechos al bienestar, a la tranquilidad, a la libertad de desarrollo sexual de los menores. Es decir, es lo que ocurre en todos los casos de derechos fundamentales que colisionan con otros derechos y hay que hacer un ejercicio de ponderación para saber cuál prevalece y cuál se sacrifica en un momento dado. ¿Por qué colisiona un dato con el derecho de los niños? Claro, cuando la exclusión de conocimiento de los antecedentes de una persona pueden poner en riesgo los derechos de los niños, allí hay una colisión evidente. Pero es que no pone, usted está partiendo del supuesto de que el señor no es inocente en el segundo evento. Lo está condenando por sus antecedentes y entonces cree que lo va a agredir a los niños. Tengo una razón fundada para creer que quien ha cometido, científicamente está establecido, que quienes han cometido delitos de esta naturaleza tienden a reincidir. Luego tengo una razón fundada para asumir que el riesgo existe y si el principio de precaución se aplica al medio ambiente, con mayor razón a los menores. ¿Y de acuerdo con esa fundamentación, la única forma de prevención es esa? No, no es la única forma de prevención, pero es la más efectiva, evidentemente. ¿Y estas personas son enfermos mentales o son enfermos psicológicos? No, habitualmente los que cometen este tipo de delitos, más que patologías, tienen desórdenes de personalidad, psicopatías, sociopatías, que hace que hagan lo mismo que ocurre cuando uno va en una fila de carros en un trancón y se le pasa a alguien a uno por la izquierda de manera muy desconsiderada. Estos señores estas personas que cometen delitos contra los menores, creen que su bienestar está por encima del bienestar del menor. Es un desvío de la personalidad que está reconocida a través de una sentencia que está determinada científicamente como algo que tiende a repetirse y hay que proteger a los niños. ¿Usted estaría de acuerdo que se impusiera esa misma limitación para otros delitos de alta gravedad? Depende de la naturaleza. Pues de similar gravedad está. Dependiendo de la naturaleza del delito y de la circunstancia que se debe afrontar frente a él, claro que sí. Entonces vamos a estar excluyendo sectores de la sociedad en razón a sus antecedentes judiciales. Así opera el ejercicio de ponderación y creo que es acertado que ocurra así. O sea que usted estaría de acuerdo en que se desconozca el principio de igualdad en razón de sus antecedentes penales. Estoy convencido de que los derechos fundamentales tienen límites. Y hay ciertas circunstancias particularmente sensibles que justifican poner límites a los derechos. Y gracias. A usted. Muchísimas gracias a ambos. Esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Nosotros, después de la siguiente pausa comercial, regresamos para escuchar la exposición que tiene la defensa. Ya volvemos. Estamos de regreso a Veredicto después de escuchar los argumentos de la Fiscalía. Veamos ahora la exposición de la defensa. Doctor Charri, tiene 4 minutos. Muchas gracias. Yo quisiera empezar por señalar que la modernidad ha traído unos beneficios a las sociedades contemporáneas. Cambió el concepto de pena como castigo, que incluso infringía tortura física y hasta la muerte a los infractores de distintos delitos concebidos por los estados en diferentes momentos, por violación a principios religiosos, por violación al establecimiento, por oponerse al poder, etc. La modernidad trajo principios de razonabilidad. Nadie es delincuente hasta que se le pruebe que es así, con unas reglas previamente establecidas y con un debido proceso. E igualmente las sanciones no son castigo, las sanciones son posibilidades de resocialización y no deben ser una venganza por el sentimiento que nos pueda causar un delito, por execrable y repudiable que sea, como es el que se está tratando en este programa. Las personas tienen derecho al olvido, y más cuando han pagado la pena.
tienen derecho a una segunda oportunidad y a reinsertarse en la sociedad. Acá nos han dicho que la limitación al olvido se justifica porque se debe prevenir una amenaza. Se parte de un supuesto, a mi juicio, equivocado, y es que hay una presunción de culpabilidad en el delincuente y se debe castigar limitándole uno de sus derechos. Yo creo que eso es equivocado. No podemos tener una sociedad donde se excluya a las personas. Tenemos que dar segundas oportunidades y entender que el derecho penal es la última razón o la última forma en que el Estado debe sancionar. Debe haber otras medidas de prevención, otras medidas de educación, debe haber solidaridad en la sociedad, más que limitar derechos como forma de prevención. Además, si se tienen en cuenta falencias tan graves, en el caso nuestro, como un derecho penal con muchísimos defectos y con índices de impunidad muy graves, estamos creando gravísimas inequidades. Y es que a los pocos que el derecho penal logra sancionar, les imponemos sanciones adicionales en su buen nombre y en su reputación y en su posibilidad de reinsertarse a la sociedad. Tenemos que tener reglas claras para todos, a pesar de lo graves que sean los delitos. Y es que una vez que cumplimos las penas, tengamos una segunda oportunidad para reinsertarnos en la sociedad. ¿Pero usted cree que el sistema carcelario de nuestro país está preparado para que estas personas salgan a la sociedad? No. ¿A socializar nuevamente? No. Yo no creo que el sistema carcelario colombiano sea bueno. Tiene unos índices de hacinamiento superiores al 70%, índices de impunidad superiores al 92%. En Colombia, lamentablemente, la aplicación de justicia termina siendo una inequidad porque las sanciones se aplican a muy pocos y a veces con errores gravísimos en donde se condenan inocentes. Entonces tenemos que ser ponderados y proporcionados, mejorar el sistema penal, mejorar el sistema carcelario, tener un sistema que no solamente se fundamente en la gravedad de las penas. Acá se tiene el error, la creencia errónea de creer que entre más grave es un delito, la pena debe ser 8 veces más alta, debe haber muchos castigos, cuando realmente debemos buscar las causas y establecer soluciones. Le voy a pedir que, tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, responda a la siguiente pregunta. Para usted la formula el director del programa La Luciérnaga de Caracol Radio, Gustavo Gómez. ¿Vería con buenos ojos que una persona que purgó una pena por haber abusado sexualmente de un niño fuera el profesor de sus hijos? A ver, puede que no lo vea con buenos ojos, pero tengo que respetar las reglas de juego. Lo cierto es que las personas que cumplen y pagan su pena y reconocieron su culpabilidad, tienen derecho a volverse a reinsertar a la sociedad. Y tienen que haber medidas preventivas, por supuesto, y garantías, pero esa garantía no es infringir el derecho de la persona que ya una vez infringió la ley y pagó su pena. Doctor Charri, muchas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar ahora a su testigo de la defensa a que complemente su postura. Se trata del señor Juan Carlos Arias, coordinador académico de Defensores Públicos de Infancia y Adolescencia en la Defensoría del Pueblo, coordinador del módulo penal de la Universidad Santo Tomás, consultor en justicia transicional y ex magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Señor Arias, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, con mucho gusto. En los cargos que ha tenido específicamente en infancia y adolescencia, ¿ha visto de cerca uno de estos casos que hemos tocado en el día de hoy? Pues realmente hemos visto muchos casos en los que precisamente los jóvenes, los adolescentes, son protagonistas de agresiones sexuales. Y precisamente en desarrollo de esa experiencia es que empezamos a mirar acerca de la posición en contra del derecho al olvido como una amenaza contra la resocialización o la reinserción social precisamente de los adolescentes. Digamos que cuando empezamos a ver que los adolescentes son los que empiezan a comportarse de esta manera, empezamos a suponer, de acuerdo con este planteamiento, que en la vida van a tener la posibilidad de reinsertarse a la sociedad en la medida en que serán perseguidos eternamente. Comencemos con el interrogatorio. Doctor Arias, muchas gracias. La primera pregunta es, en su opinión, ¿cuál es la forma de prevenir que una persona que haya cometido un delito de esta naturaleza no lo vuelva a cometer? Pues es una pregunta supremamente difícil, pero entendemos que detrás de la persona condenada está el Estado comprometido con su reinserción social. Digamos que la gran preocupación que podemos tener en ese orden es cómo el Estado, cuando considera que ha sido ejecutada la pena y le concede la libertad y lo libera del cumplimiento de la pena, es una forma de entender que la persona ya está lista para reinsertarse a la sociedad y en ese orden el Estado, en esa expectativa del pronóstico de nuevos delitos, es el que fracasa, toda vez que era el encargado
de reinsertarla o de prepararla para volver a la sociedad. En otras palabras, si la persona vuelve a incidir, es el Estado el que fracasa, porque era el que tenía el compromiso de adelantar todos los tratamientos, la intervención psicológica o clínica orientada a esa recuperación. Digamos que un poco la pregunta es, ¿qué hacer antes de que la persona cometa el delito? Digamos que en eso también seguramente podemos identificar que hay parámetros y criterios que van mostrando el perfilamiento de la persona que va a cometer o que puede estar cercana a cometer los delitos sexuales. Digamos que es el Estado pendiente de esa situación para evitar y para intervenir las familias, y el Estado también interviniendo a las personas condenadas como mecanismo precisamente para lograr la reinserción social. Si lo entiendo bien, usted lo que nos está diciendo es que es el Estado el que fracasa en la reinserción social y le estamos cargando a los derechos de la persona la limitación como una forma equivocada de prevención. Sin duda, así lo entiendo. Bueno, es el Estado el que tenía la obligación de lograr la reinserción. ¿Y qué opinión le merece lo que se ha dicho aquí de que estas personas tienen desviaciones de la personalidad, que son reincidentes científicamente? O sea, que son, digamos, tienen un más alto índice de reincidencia según pruebas científicas que nos están aduciendo los de la Fiscalía. Digamos que eso tampoco está tan claro y tan definido en la medida que hay gran cantidad de posibilidades de agresores sexuales y seguramente algunos que tienen enormes dificultades, pero otros seguramente no. El problema es que como no tenemos un sistema de intervención real en el proceso de resocialización, no podemos contestarlo. Digamos que en ese orden, mantener el derecho, cuestionar el derecho al olvido equivale básicamente a condenarlos o seguirlos condenando por lo que podrían llegar a ser cuando ya los condenamos por lo que eventualmente hicieron. O sea, estamos, digamos, estableciendo una presunción de reincidencia. Sin duda. Que no está prevista en la Constitución ni en ninguna Sin parte. duda, y que no tenemos ninguna posibilidad de colocarle ninguna consecuencia legal. ¿Cómo proteger a las víctimas de estos casos? En principio, el Estado tendría que aparecer evitando que el delito se cometa. Recordemos que las funciones del Estado son proteger a todas las personas. Uno podría entender entonces que cuando hay una víctima, el primer fracasado es el Estado que no las protegió. Es el Estado interviniendo en las familias y mirando qué pasa, cuáles son las posibilidades de personalidades que pueden terminar en índices de agresiones sexuales y posteriormente identificando los parámetros y tal vez pensando en alguna posibilidad de alguna medida legalmente determinada relacionada con alejar a los agresores de las víctimas, pero solo siempre y cuando el Congreso así lo asumiera. Comencemos con el interrogatorio de la Fiscalía, doctora Cuadros. Yo me voy a excusar por tener que decirle esto, pero ustedes están confundiendo varias cosas. Es decir, usted está metiendo en el mismo cajón adolescentes ofensores sexuales y adultos ofensores sexuales, y yo me excuso por decirle que esto es un error importante. ¿Y por qué es un error importante? Y para el doctor Charri también. Me da la impresión que no se han dado cuenta de que esto tiene dos facetas. O sea, tiene una faceta legal, pero también tiene algo que conocemos mucho, mi doctor, y que está absolutamente en toda la literatura mostrando los niveles de reincidencia. Entonces, cuando usted está hablando de ofensores adolescentes, mi sugerencia para el Estado respetuosa es que tendríamos que tener sitios donde se traten. ¿Los conoce? ¿Conoce alguna investigación que nos diga cuántos de esos muchachos reincidieron? En Colombia no existe, mi doc. Salvo, no existe. Entonces estamos confundiendo cosas. Una es cuando una persona no tiene estamos completamente confundidos, mi doctor. Hágale una pregunta concreta, por Entonces, favor. usted está confundiendo lo que son los adolescentes con los adultos. ¿Usted conoce alguna investigación de la reincidencia de las personas adultas en Colombia? Bueno, cuando llego en relación a los adolescentes infractores, estoy contestando una pregunta que se me hace en relación con si conozco vinculaciones de agresores. Por eso es que hablo de los adolescentes. ¿Alguna investigación en Colombia que muestre cuál es el nivel de reincidencia de los agresores adultos de delitos sexuales contra los niños, mi doc? Sí, el Instituto de Estudios del Ministerio Público tiene varias investigaciones que hacen relación a las reincidencias de agresiones y hace un perfilamiento de los condenados por delitos sexuales. ¿Y cuántos reinciden? No recuerdo en este momento, pero tienen tienen el perfilamiento de qué es lo que pasa y cómo es que hay detrás una agresión física y en algunos casos agresiones sexuales a personas que con posterioridad se vuelven agresores.
Le voy a contar varias cosas. Una es que en la investigación mundial se muestra, nosotros podríamos mostrarle en efecto casos de niñas que fueron victimizadas por un agresor. Ese agresor tiene una condena, en mi opinión, irrisoria, sale de la cárcel y vuelve a victimizar a la misma niña. De manera que es interesante mirar qué medidas preventivas se pueden hacer. Nosotros no estamos diciendo ni más faltaba que las personas no pueden trabajar, pero podrían trabajar en sitios donde no tengan los niños a su alcance, porque todos sabemos cómo ellos operan. A usted se le olvida, mi doctor Charly, que esto también es una patología mental y que sobre eso hay toda la investigación que quiera. Yo creería que algunos son enfermos y muy graves. Vamos con pregunta, por favor. ¿Usted tiene alguna investigación de cuál es el perfil de los abusadores sexuales adultos? Quiero hacer esa diferencia importante. ¿En Colombia? Sí, hay un 83%, a propósito de lo que estoy citando, hay un 83% de adultos que han sido agredidos físicamente y un 23% que a su vez han sido agredidos sexualmente. ¿Niños? Cuando niños. ¿Usted me puede contar qué le pasa a los agresores sexuales en las cárceles en Colombia? Los aíslan y no los someten a ningún tratamiento de recuperación. ¿Existe algún tratamiento serio en Colombia para agresores sexuales adultos? Ni para agresores sexuales ni para ningún tipo de condenados. Perfecto. Una última pregunta. ¿Usted estaría de acuerdo con lo que propone la señora Cuadros en relación a lo que pasa con Estados Unidos, que hay una base de datos y que cualquier persona puede tener acceso y ver si en su residencia, en la unidad donde usted vive o en su colegio hay personas cercanas a agresores que ya hayan pagado una pena o que sean catalogados en este momento como agresores sexuales de menores? Pues yo estaría de acuerdo con medidas que salgan del Congreso y que pasen por la Corte Constitucional para identificar precisamente la constitucionalidad de cara a nuestro Estado de Derecho. ¿Usted creería que una persona como el señor Garavito pudiera ocupar un cargo en este momento cercano a los niños, a los menores? Pues realmente yo no soy una autoridad para contestar eso. Pero hace parte de esta temática y de ese derecho al olvido al que tendría él precisamente derecho. Claro, lo que sí tenemos claro es que después de que pague la pena que el Estado le impone, esa pena no lo puede seguir persiguiendo el resto de su vida. Muchísimas gracias. Ustedes han tenido la oportunidad de escuchar los argumentos de ambas partes en cualquier momento. Ustedes pueden ingresar a www.veredicto.tv. Allí encontrarán la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto y opinar acerca del debate de esta noche. Hacemos una breve pausa y regresamos para escuchar los alegatos de conclusión. Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa, regresamos con los alegatos de conclusión. Comenzamos con la cabeza de la Fiscalía. Señora Cuadros. Muchas gracias. Lo que nosotros quisiéramos es que todas las personas piensen en un niño que quieren mucho, en una niña que quieren mucho, ustedes en sus hijos. ¿Será que nosotros no podemos hacer algo mejor de lo que estamos haciendo? Hace poco, Naciones Unidas lanzó una campaña donde dice 1 de cada 4, es decir, cuando una mujer llega a la vida adulta, de cada 4, una va a haber sido víctima de abuso sexual. Eso es lo que pasa en el mundo real, no en el mundo de la utopía y el mundo tan hermoso de las leyes que ojalá se cumplieran en Colombia. 1 de cada 4 niñas al llegar a la vida adulta va a haber sido víctima de abuso sexual. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como sociedad y qué estamos haciendo para poder proteger a los niños y a las niñas? Para que no me digan que solo nos preocupamos de las niñas, la estadística mundial es que 1 de cada 6 niños al llegar a la vida adulta va a haber sido víctima de abuso sexual. En Colombia, Colombia ha firmado y ha ratificado la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, pero pareciera que se nos olvida que siempre es prioritario, prevalente el derecho del adulto versus el derecho del niño y de la niña. Nosotros creemos que las personas hay que juzgarlas, pero también creemos que el derecho a la protección de los niños va primero, que nuestros niños y niñas son el patrimonio más sagrado de nuestro país. Es lo que nos queda, es a quien debemos dejarle un país mejor, un país donde se prevenga, donde realmente se hagan medidas efectivas para mejorar la condición de los niños y las niñas que son victimizados sexualmente, físicamente. De manera que es bien importante que sepamos que el abuso sexual deja consecuencias para siempre. Daña el cerebro, daña el hipocampo, daña la capacidad de aprendizaje. Es decir, esa persona casi que tiene una condena de por vida que le hizo un individuo abusador sexual, que le dañó el proyecto de su vida, le dañó el proyecto de la vida
de ahí en adelante. Uno se pregunta por qué tanto olvido para los adultos y realmente tanto olvido para las consecuencias del abuso sexual en los niños y las niñas. Estas personas están dañando nuestro capital social, que son los niños y las niñas, están dañando la capacidad de aprendizaje, están dañando a futuro la capacidad productiva. Pero hay un punto adicional, y es que no es que todas las víctimas, ni más faltaba, se van a volver victimarios, pero mientras el país no tenga un tratamiento eficaz, controlado, basado en la evidencia, nosotros tenemos que seguir diciendo que estas personas tienen que estar marginadas de los sitios donde están los niños, marginadas de las escuelas, marginadas de los parques. Pueden trabajar en otras cosas. En un banco usted seguramente no va a ver niños que lleguen a hacer una consignación. De manera que, repito, los niños y las niñas son el patrimonio más sagrado de la especie humana y de un país. No puede ser que sea más importante el patrimonio del Estado que los niños y las niñas. Muchísimas gracias. Es la posición de la Fiscalía. Escuchemos ahora los argumentos y las conclusiones de la defensa, doctor Charri. Muchísimas gracias. Yo quisiera empezar por decir que critico la posición de la Fiscalía porque apela a emociones muy profundas que se despiertan cuando uno pone en tela de juicio estos delitos, que son, por supuesto, execrables y repudiables. Pero la pregunta es si tenemos que acudir a una presunción de reincidencia, que está en contra de la presunción de inocencia, a limitar los derechos de una persona porque creemos que es reincidente con supuestos argumentos científicos. ¿Por qué no otras formas de prevención? Por supuesto, hay que proteger a la niñez. Pero nos equivocamos al limitar los derechos y a excluir a estas personas de su acceso a las posibilidades de desarrollar una nueva vida, no solo el trabajo, sino su realización personal, porque van a estar siempre señaladas como infractores de la ley penal. Pienso que hay que buscar mucho más arriba y mucho más profundamente cuál es el tratamiento que nuestra sociedad le da al sexo, que hemos convertido el sexo en un problema que no debe ser. Deberían haber buenas educaciones sexuales, que las personas no tengan tabúes, que haya medidas preventivas correctas y no acudir en un expediente, a mi juicio, facilista, que es limitar derechos, que es restringir, que es excluir, que es impedir que haya segundas oportunidades para personas que fueron conocidas y que eventualmente reconocieron su responsabilidad. La maravilla del Estado de Derecho es que haya reglas racionales claras y haya posibilidades de resocializar y de reconstruir, que haya dignidad del ser humano y que tengan una segunda oportunidad. Muchísimas gracias. Postura de la defensa. Ahora queremos conocer su opinión, cómo hacerlo. Les recordamos ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrará allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la defensa para emitir su voto. Quedan solo unos minutos. Regresamos para finalmente conocer su veredicto. Regresamos a Veredicto. Debe practicarse el derecho al olvido a personas que hayan cometido algún tipo de agresión sexual contra nuestros menores y que hayan pagado ya una condena. Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes, nuestros televidentes, a través de la página de internet, han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctora Isabel Cuadros, con un 87%. La defensa, doctor Juan Manuel Charri, obtuvo un 13%. Doctora Isabel Cuadros, usted ha asumido esta noche el papel de la Fiscalía y nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibió el veredicto? Estoy segura de que nuestros televidentes decidieron a favor de los niños y las niñas. Yo creo que en esto cualquier cosa que nosotros hagamos, especialmente el tratamiento serio, el ponerlos a los abusadores sexuales en un sitio donde no sean peligrosos para los niños, es del interés de la comunidad. Muchísimas gracias a los representantes, a los testigos de ambas partes por habernos acompañado en este interesante debate. La última palabra la tienen aquí nuestros televidentes, así que a ustedes los esperamos el próximo lunes 10 y 15 de la noche, cuando tendremos otro tema de actualidad y que finalmente nos den su veredicto. A todos una feliz noche.